Bien, volvemos al segundo bloque a Voces de Elqui, siempre con temáticas interesantes, entrevistados también interesantes, profesora. Oiga, es interesante también el bloque anterior, la apicultura, sí. La importancia de las abejas en nuestro ecosistema, la importancia de conservarlas, de protegerlas, de multiplicarlas. Algo tan pequeñito que hace tanto por la humanidad. Cierto, ¿sí? cierto. Muy chiquitito, muy pequeñito. Y dijo algo muy importante, Luisa, en nuestra entrevista anterior. Sin las abejas nosotros nos vamos a la extinción definitiva. Es decir, esa es la importancia de las abejas, que a veces la miramos, como que nos da miedo a algunas personas, o sea, todo lo contrario, hay que protegerla, conservarla y darle los espacios también para que cumplan la labor en la naturaleza. Qué lindo, porque Voces de Elqui también ayuda a concientizar, no solamente informar, sino a concientizar. Sí, ¿cierto? Y que esto se multiplique desde los colegios también, y eso también hicimos un acuerdo en la radio, que vamos a intervenir también, ellos van a intervenir en el colegio para que puedan multiplicar la concientización del cuidado, de la protección, del cariño que hay que entregarle a las abejas. Y bueno, también tenemos a otro entrevistado con un tema muy interesante que también tiene que ver con el Valle de Elqui, en particular Vicuña. Conversar ahora, profesora. Nos referimos a Diego Pillancar Antigual, integrante de la Asamblea de los Pueblos Originarios del Valle de Elqui. ¿Ya? Esta es una organización territorial del Valle y, bueno, le damos la más grata de la bienvenida a Diego a nuestro programa Voces de Elqui. ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo te va? Bien. Saludo en Mapuzugún a toda la gente que puede estar oyendo, en Mari Compuche, Mari, gracias por invitarme a este momento de conversación. Sí, bueno, encantado de tenerlo, Diego Pillancar Antigual. Usted, antes de salir al aire, Pillancar es origen mapuche y Antigual origen... Mapuche, Huilliche, mis dos apellidos son Mapuche. Huilliche, de la zona de allá de la costa de Valdivia, la cordillera o la cordillera del al lado de la costa en general. Sí, y viviendo hace ya mucho tiempo en esta zona, ¿no? Sí, yo como 97 llegué, yo como casi 20 y tantos años, 25, 26 años viendo de acá. 25 años, por lo tanto usted puede de alguna forma decir con mucha propiedad cómo ha sido lo que usted conoció cuando llegó a Vicuña en la década de los 90 y lo que es hoy día 2024 respecto a la concientización de los pueblos originarios. ¿Cómo lo ha visto? ¿Ha habido cambio o ha sido igual? ¿Cómo ha visto? Desde ya 30 años prácticamente. Sí, se han visto cambios tanto a nivel local como a nivel nacional, a nivel regional, porque me ha tocado trabajar desde mi ámbito también, desde la parte política, se podría decir, desde cuando luchábamos, por ejemplo, por el 2007 por el convenio 169, que es una de las bases del movimiento indígena, y así distintas luchas que hemos tenido a nivel tanto, como le digo yo, regional, y a la vez también se levanta toda una voz desde la región a lo nacional también, porque nosotros estamos aquí como igual medio en medio de, podría ser, de la parte sur, que es Santiago hacia el sur, y lo que sería el norte de Copiapó hacia Iquique, Arica, toda esa zona, y quedamos en el medio así. Entonces, y a la vez también las políticas de Estado siempre privilegian como desde Santiago hacia el sur, y no tenemos, por ejemplo, acá en la zona, no tenemos una oficina donde hacer, en este caso, papeleos. Siempre todo tiene que llegar a Santiago, y ahí eso demora y no... la burocracia también... Sí, ralentiza todo en realidad. Entonces nosotros siempre hemos estado luchando acá al nivel de la región para tener una oficina más grande, con más gente, porque acá igual ha habido se podría decir un levantamiento de la gente del mundo diaguita, por ejemplo, del pueblo que se llama diaguita. Sí. Como que se le dio esa connotación de pueblo diaguita, pero hay diferentes variantes dentro del territorio. Y entonces todo eso es más lento para poder sacar de repente una acreditación para un niño, y poder levantar también, no sé, el patrimonio local del territorio correspondiente a lo que sería
el pueblo de este territorio en general. Sí, bueno, yo por lo visto usted está muy involucrado en este tema, se siente además por el tema hereditario, seguramente la familia está muy identificado con sus culturas, pero uno desde afuera, yo he visto cambio importante, desde el punto de vista legal sobre todo, desde el punto de vista de la integración. Está hablando de la década 90, 2024, aun cuando falta, por supuesto, creo yo, muchísimo todavía. Y lo otro que me he dado cuenta es la valoración a los pueblos originarios, desde el Estado, incluso, falta, insisto esa palabra, todavía yo creo que falta, pero usted puede explicarlo con más propiedad, pero ha habido cambios significativos. Estoy pensando, por ejemplo, en la escuela, los colegios, donde ha habido otro trato, podríamos decir, o por ejemplo el tema de los beneficios o los derechos, bueno, en fin, etcétera. Claro, siempre van a faltar aspectos como el territorio, de recuperar espacio, o darle, como usted recién hablaba, una oficina con mejores condiciones, que sea mucho más fluida, más rápida los trámites, en fin. Yo eso por lo menos lo he visto acá en Chile, a lo menos. Y en Vicuña en particular, Diego, ¿cómo usted ha visto el trato que tiene la sociedad o personas que no son parte del pueblo originario hacia justamente personas del pueblo originario? ¿Cómo ve el trato que tienen hacia ustedes? Bueno, hay dos temas que podríamos tocar. Uno que sería usted hacía referencia a esos beneficios que supuestamente se nos han sido dados, pero en realidad si uno las ve o los ha estado viendo, yo como soy participado y todo el demás, nada ha sido gratis así. Y bueno, aquí en Chile, mucha lucha. Aquí en Chile nada es gratis. O sea, uno tiene que salir y reclamar y hacer, en este caso, reuniones, estar en constante alerta y tratando de que algo evolucione, porque las leyes igual, imagínense, la ley indígena desde el 96 y seguimos en la misma ley y ha habido cambios. No puede ser que una ley dé o integre beneficios, se podría decir, entre comillas, a un pueblo originario y decirle que solamente se es reconocido hasta la tercera generación, cuando hoy en día ya los apellidos van quedando atrás y las prácticas continúan. Entonces, sí, un apellido no hace a una persona indígena. Para mí ese es otro concepto, y el Estado lo entendió como que el apellido es el que tiene que mantenerse, y si no se pierden los dichos beneficios, que tampoco son tantos, ¿no? Siempre la gente nos dice a nosotros que ustedes son indígenas y tienen un montón de beneficios, y en realidad no es así. Puede ser una beca indígena, que también hay que ir a lucharla, que también hay que mantenerla en el tiempo para la gente que tiene estudio y está estudiando. Entonces hay distintas cosas que hay que ir como siempre cambiando, ir modificando, claro, adaptando. Diego, recién hablaba del tercer línea de la generación, ¿cierto? ¿Cuál sería como la propuesta para resolver ese punto? ¿Mantener en el tiempo hasta cuándo? O sea, es que uno es indígena todo siempre, el tiempo, ¿sí? Entonces lo que uno siempre va a tratar de mantener es las prácticas, más que nada. Quizás el apellido se mezcle con otro apellido de repente, y entonces lo que vale es la práctica. Pero a mí uno no deja de ser indígena, no es imposible sacarse eso, ni que por más que uno se lave o se cambie, se tiña el pelo, uno va a seguir siendo indígena siempre. Aun cuando haya mestizaje y todo este asunto, las mezclas. Sí, es independiente. Yo sigo insistiendo que hay una práctica detrás, siempre va a haber una práctica y una ligación hacia un territorio, que es la base de todo. Para nosotros, el mapuche, por ejemplo, tenemos esas dos concepciones. El tubún, que vendría siendo como el territorio donde uno se cría, porque el territorio igual a uno lo cría, lo va formando. La gente, uno tiene que entender siempre, uno siempre se le enseña desde pequeñito que uno tiene que valorar su territorio, querer su territorio, porque ese territorio lo crió igual como lo crió la familia uno. Y de ahí viene la otra parte, que es el linaje que viene por la sangre, que es el cupalme, dice el mapuche. Son esas dos cosas que nos componen a nosotros, el tubún,
y el cupalme. Y el cupalme, ahí vienen las prácticas, y viene la cosa como el pelo, muchas cosas que vienen con la cosa genética. Los rituales. Sí, la parte genética y las prácticas que vienen con el territorio. Entonces uno va asimilando esas dos cosas y ahí se va formando el indígena. Entonces eso, hay que tratar de fomentarlo, mantenerlo, preservarlo, cuidarlo, y que las más generaciones lo conozcan para que se mantenga en el tiempo. Si no, entramos con otras prácticas de otros lados, y ahí donde se va perdiendo esa cosa indígena, ¿me entiendes? Esa ligación a un territorio, a unas prácticas que son propias de un territorio. Entonces ahí, yo creo que ahí está el punto para mí de mantener el tema indígena. Por eso a nosotros, por ejemplo, a mí tener o no tener una acreditación indígena no me va a quitar ser indígena. Y esos beneficios que me entrega el Estado, como yo les digo, no son, los tengo que lucharlos igual. Entonces, en realidad no es tanto. Yo sigo diciendo que esto de ser indígena uno es como un orgullo, en realidad. Es como decir, se puede decir, décadas, decenios y miles de años de atrás de historia de mi pueblo, por ejemplo, en el pueblo mapuche. Y de ahí viene lo que es el mundo, por ejemplo, acá. El mundo de Aguita, por ejemplo, están las prácticas, y ahí es donde uno tiene que tratar de fomentarlo. Yo mi trabajo como educador, por ejemplo, yo siempre trato de levantar las prácticas del territorio, la conversación del abuelo, lo que tiene ahí el criancero. Ahí está el mundo indígena que todavía queda abajo, velado, se podría decir, escondido, acá en el territorio. En el mundo mapuche no, porque las prácticas se mantuvo todavía, a pesar de que hubo harta discriminación, harta gente que renegó su apellido, harta gente que renegó sus prácticas, que encontró que a veces por ser discriminado había que cambiar, porque realmente fuimos discriminados, fuimos castigados de distintas formas, cuando tratábamos de levantar nuestras prácticas, nuestras creencias culturales. Entonces, ¿por qué cree usted que ocurrió eso, Diego? ¿Por qué fueron castigados, cree usted? ¿Por qué fueron discriminados? ¿Cuál fue la razón? Porque había de parte del Estado, de parte de siempre, cuando llegó pero esto es volver hacia atrás, es decir, en el mundo, cuando llegaron, fuimos colonizados, primero que nada, españoles. Y ellos tenían una creencia que todavía, se puede decir en un sentido, fue más benévola, por darle un nombre, en comparación al mundo inglés, por ejemplo, que llegó a la parte norte de América. Ellos no valoraban al indígena. Para ellos había que matarlos todos, extinguirlos todos. En el mundo que llegó el español necesitaban mano de obra, y esa mano de obra fue el indígena. Entonces hubo ahí una necesidad, porque eran más encima los eran flojos, se podría decir. Entonces menos en el fondo que querían. Tenemos la necesidad de un trabajador, ahí estaba el indígena, porque por acá no hubo mano de obra negra como lo que fue en la parte norte. Entonces hay una necesidad y ahí hubo ese complemento. De ahí, obviamente, la gente siempre discriminó en la parte indígena, desde siempre. En el sistema educativo hay que entender que en Chile, por ejemplo, las escuelas fueron concebidas, las escuelas rurales sobre todo, es que ahí es donde se mantenía la parte indígena. Acá cuando uno llega a la ciudad, la gente ya se va mezclando, se va adaptando al lugar. Y la parte que sería rural, se crearon las escuelas rurales, que es otro tipo de práctica, y ahí uno de los precursores de las escuelas rurales, por ejemplo, acá en el territorio, es un argentino que no me acuerdo en estos momentos del nombre, pero son dos los mayores, pero lo trajeron para acá al territorio, y ese fue uno de los creadores de la escuela multiculturales o rurales, no sé, en el principio hablo de los 1900 por ahí, cuando se empezó a educar a la gente rural, y ahí se empezó a discriminar al indígena en las escuelas rurales, a que lo que era propio de un territorio, y hasta hoy en día, hoy en día uno cuando abre un libro, donde hace poco no aparecen los zorros, por ejemplo, eso está integrando ahora recién, por ejemplo, si uno habla de un libro de educación, siempre se nos mete un elefante, un león, un lobo. Un niño le muestra una foto de un zorro y dicen, un lobo. No, pues no, esto es un zorro de tu territorio. Lobos hay en otros lugares. Exacto. ¿Me entiendes? Siempre la educativa, la parte educativa, viene, lo que viene desde fuera es lo bueno, y lo propio es feo o es malo. Sí, este proceso, también que influye mucho la evangelización, no solamente la colonización, la evangelización también influyó mucho en las prácticas, sobre todo espirituales. Exacto.
Oye, Diego, lo cultural con lo educacional, tú eres un educador, ¿cierto? Específicamente, ¿nos podrías hablar un poquito de eso para hacerte la pregunta? Bueno, desde el año pasado, por una ley que también la fuimos a luchar y tratamos de hacer levantar la mejor propuesta que pudimos hacer desde los pueblos originarios con esta convenio 169, que fue una de las que nos da esta potestad o esta energía para poder que el Estado nos consulte para poder gestar leyes que nos afecten a nosotros en nuestros territorios, en todo orden de cosas. Se piden estas consultas indígenas y ahí se levantan propuestas de todo el territorio, de todos los territorios, se podría decir, de Chile. Y ahí se levanta un proyecto, esta ley que está trabajando el Ministerio de Educación, que habla sobre unas horas que son ya una asignatura que está ocurriendo sobre todo en las escuelas municipalizadas, y en ellas se implementa la asignatura de lengua, cultura de los pueblos originarios, así se llama, tiene un nombre más largo, pero en el fondo es eso, lengua y cultura. Entonces, desde ahí se está enseñando a los niños, como más que nada tratando de guiarlos, sobre todo en lo que sería como un vínculo con los niños para que no desconozcan su propio, al final termina siendo con su propio territorio. En el caso, depende de cómo se trabaja. Ahí estamos en ese proceso de crear este trabajo, porque uno lo ve bonito en el libro cuando lo escribimos y todo lo que planteamos, pero cuando lo llevamos a la práctica en las aulas ya es distinto, y ahí uno ve que a veces lo que nos entrega el Estado, en este caso libros y material, no viene acondicionado a los territorios, por ejemplo, porque se pensó en una generalidad y había que pensar también en las particularidades de cada territorio para poder enseñar mejor y no estar, por ejemplo, abriendo un libro, en el caso mío, y me hable de araucarias, del mundo mapuche, que no es malo, porque también es bueno que lo conozcan los niños, pero es casi lo mismo que el lobo. Exacto. Entonces, ¿qué tengo yo? Adaptar mi material y crear mi material para enseñar a los niños sobre el chañar, el algarrobo, el churque, los árboles locales, que son los que al final igual alimentaron a la gente local en un principio. La gente acá se alimentaba y hacía alimentos con harina de algarrobo, con harina de churque, con el chañar. Todos esos frutos que son, y muchos frutos y muchos árboles que se están perdiendo. La moyaca, mucha alimentación que había. Al igual que allá en el sur, nosotros alimentamos con el piñón o con los árboles y lo que es el bosque allá. Lo mismo acá. Tendría que haber habido esa alimentación en base a lo que había en el territorio, porque no iban a salir a buscar o no iban a esperar que llegara soya no sé dónde, no. Claro. No, pues la alimentación era la propia, la que hoy en día hay estudios donde se habla de incluso de plantaciones de gente que movilizó y plantó muchos algarrobos como en forma de un cultivo para obtener distintos tipos de algarrobo y hacer distintas preparaciones durante un tiempo y mantener esa alimentación, y no que sea así como lo que entregaba la naturaleza, sino que ya empezamos como la gente del territorio empezó como a tener inteligencia y a decir, nada, vamos a plantar esto en este tiempo y vamos a tener una harina acá y después vamos a alargar más la alimentación. Vamos a poder incluso hasta guardar. Y esto antropológico, tú estás hablando de algo muy antropológico, muy vernacular, ¿cierto? El apego a la tierra y todo. ¿Crees tú, como educador, el estar en una escuela, ¿cierto? Partícipe de una escuela, ¿crees que se logra, se recupera a través de la educación? Sí, es la base fundamental de todo en la educación. Yo soy convencido de que la educación fue la base para cambiar el mundo. ¿Sí? Nosotros estamos en ese proceso. Yo creo que nosotros como educadores tradicionales o como gente de pueblo originario que está trabajando en una escuela, somos los que venimos a un poquito a mostrar ese otro mundo, a que los niños igual se conecten con la naturaleza. Yo en el caso mío, por ejemplo, de mi forma de trabajo, mi primera forma fue al tiro crear una huerta. Trabajar con la tierra, porque nosotros estamos ligados a la tierra. La única forma de poder acercar a los niños al tiro de la tierra es con una huerta. Ahí uno los lleva al tiro hacia el contacto con ella, a entender que ellos entiendan yo me río todavía, me acuerdo de preguntarle a los niños, ¿de dónde viene una lechuga? Y me dicen de un supermercado. Claro.
Entonces, no, pues ahí está la lechuga. ¿De dónde sale? De la tierra. Vamos a plantar una lechuga. Y así uno va mostrándole a los niños. Es un aprender haciendo. Claro. Nosotros así, bueno, lo que nosotros tratamos de enseñar a la vez también, que ahí se complementa con un poco el mundo de lo que es la educación, que es bien estructurada y también es bien rígida. No sé, en Chile parece que es así. Entonces, a lo de nosotros, que nosotros hacemos cómo se va dando el tema. Simplemente puedo entrar yo vengo con una disposición de hacer tal cosa, pero los niños no tienen esa disposición. Entonces yo tengo que adaptarme, tratar de cambiar y llevar a los niños por donde yo quiero, pero con su energía. Siempre así funciona yo, por lo menos en mi pensamiento de trabajar con los niños. Interesante. Estamos conversando con Diego Pillancar Antigual, integrante de la Asamblea de Pueblos Originarios del Valle de Elqui. Diego, es un tema bien interesante. Hace pocos días, hace un par de semanas atrás diría yo, comenzó el solsticio de invierno, que eso significa que comienza para el hemisferio norte el invierno, el verano en este caso, y para el hemisferio sur el invierno. Y usted tiene una ceremonia muy tradicional, una ceremonia que es antiquísima, que ha pasado generaciones. Para explicarle quizás en términos muy simples la importancia de esa fecha para los pueblos originarios, Diego. Bueno, el Huiñol Chipantu, como le decimos nosotros en el mundo mapuche, el Inti Raymi le dice el mundo quechua, Wilcacuti le dice el mundo aymara, todos hacen referencia al sol. Los antiguos tenían conocimiento, no era un mundo, no eran gente ignorante como se piensa que vivíamos, no, la gente indígena tenía conocimiento porque hacían las prácticas de observación. No, quizás no hayan tenido, bueno, el mundo andino tenía instrumentos de matemáticos, pero la mayoría se basaba en la observación, en observar su territorio, lo que conocían como su territorio, en ver la señalera y conocer también y leer el paisaje, se podría hacer. Entonces entendían que cuando, por ejemplo, llegaba el sol hasta cierta parte, en este caso, por ejemplo, yo puedo hablar de acá del territorio y mirar mi lugar, que es Diaguita, me gano en cierta parte, miro hacia allá y veo el Cerro La Nariz, que es un cerro que es emblemático de la zona. Son 3 cerros ahí bonitos, Mamayuca, el Cerro La Nariz, donde comienza otro, y al frente otro cerro grande que no me sé el nombre todavía, no averiguo bien el nombre, pero yo siempre digo que es el Cerro Doñana, que marca la espalda de la comuna de Paiguano. Entonces esos 3 cerros a mí me marcan, es como un calendario. Miro hacia el Cerro de la Nariz y digo yo, hasta esa zona llegó ahora en invierno, de su punto más al norte, y de ahí empieza a hacer su vuelta de nuevo hacia el otro lado. Al centro, cuando se gane como del centro del río, del valle se podría decir, entre los dos lados del norte y sur, ahí está, o en este caso la primavera, ahora en septiembre. El equinoccio que le llamamos. Claro. El equinoccio que ocurre en marzo o en septiembre. Claro, el equinoccio. Y si llegas hasta la espalda de ese cerro y sale por ese cerro, ya es el verano. Así va avanzando. Yo lo utilizo así con los niños, le digo, este es el calendario, y este lo tenían que haber visto los abuelos. Claro. Y así entendían el tiempo. Y así era el Concepción. Nosotros entonces, para nosotros, el solsticio de invierno marca el comienzo, el descanso, se podría decir. Uno entra en un periodo, la Tierra entra en un periodo de descanso, de quedarse tranquilita, unos par de meses, y en agosto empieza a despertar, dicen los antiguos, empieza a moverse. Acá en el territorio uno lo entiende porque como que se empieza, si ustedes se ponen atención, en agosto va a temblar, siempre se va a mover la tierra un poquito más que en ninguna otra parte, se va a mover acá en el territorio. Entonces es como un despertar de la Pachamama, y le digo yo a los niños, está despertando la Pachamama, entonces hay que alimentarla, como toda gente que se despierta en la mañana, ¿qué hace? Tiene hambre, viene así como somnolienta, y uno la despierta. Pero en este tiempo, este comienzo de que ella se va a dormir, estoy hablando así, una parte bien didáctica para los niños, uno tiene que apoyarla y darle, agradecerle, porque se terminó un periodo y uno tiene que agradecerle a ella entregándole alimento, conversando con ella, porque al final todas las ceremonias que hacemos la gente de pueblo originario son conversaciones que uno tiene con la tierra, conversa con ella. Entonces yo siempre digo a los niños, hay que sentarse a conversar con la tierra. Son periodos precisos, están marcados en un calendario que nosotros decimos calendario agrofestivo, porque está relacionado al cultivo, a las plantas, a la tierra, y festivo porque
hay que celebrar, hay sus momentos de celebración, sus momentos de entrega, todo tiene un tiempo. Y ahí uno conversa con los niños y les va explicando que, por ejemplo, ahora es el tiempo de agradecerle, de pedir por el nuevo ciclo. En el mundo mapuche nosotros hacemos un baño ceremonial en la mañana, que es uno se baña antes de que amanezca, se mete al agua y se baña, se purifica. Y esa tradición, por ejemplo, yo la escuchaba de mi abuelo me la hacía allá en el sur, lo hacía velar toda la noche. Velar es tratar de mantenerse despierto toda la noche. Él nos contaba historias, hacía un fogón que tenía, y nos iba alimentando y nos iba contando historias. Y yo recuerdo historias relacionadas tanto del mundo español, se podría decir, como cuentos de la noche de San Juan, porque también se celebra la noche de San Juan, para nosotros el 24 de junio, o sea, la noche de San Juan, sí, del 23 al 24, 23, claro. Esperando la noche de San Juan. Por acá era lo mismo, esas tradiciones se han perdido, pero todavía la gente se recuerda. Pero yo les digo, debajo de esa celebración de San Juan estaba la celebración indígena, porque al final cuando uno dicen hay que pelar 3 papas, tira la papa pelada, entonces exacto. Uno está vaticinando igual como va a venir el nuevo ciclo, se agarra la papa pelada, la papa medio pelar y así, eso es un vaticinio. Y así se iban a encontrar la polola, las chiquillas mirarse en el espejo, no sé, con agua, hay un montón de prácticas que habían, todas relacionadas con un futuro. Y al final era una práctica indígena que se escondió debajo de la noche de San Juan. El español que dijo, no, la gente sale a celebrar, no, esto es diablo, esto para el mundo español y para la iglesia todo era diablo, era un negativo, malo, pero para nosotros no. Entonces, ¿qué hizo la gente? Por eso van a encontrar de repente en los valles o en distintos, para allá para el sur, las modas de celebrar era colocarle Juan. Porque claro. Ahí tenía ya puedo celebrar porque en mi casa tengo un Juan. Entonces claro. Yo te empiezo a buscar, va a encontrar un montón de Juan. Sí, ¿sí, no? Exactamente. Sí. Porque había una forma de celebrar también esa parte. Diego Pillancar, nos queda un poquito tiempo para seguir conversando en este bloque. ¿Qué se viene acá en Vicuña? ¿Qué es lo que está pasando en este minuto para los pueblos originarios en Vicuña? Yo encuentro que acá en Vicuña hay un buen ánimo en general. Hay, por lo menos la organización de nosotros, como les decía yo, no sé si lo conté, pero mi organización es multicultural. Entonces tenemos gente de pueblos del mundo mapuche, hay una buena cantidad, hay gente de Aguita, hay gente quechua y aymara, coya. Entonces hay una multiculturalidad que convive, que no choca, que no está ahí en, ¿cómo se podría decir? En conflicto. Que todo lo contrario, se integran, se complementan. Nos complementamos, estamos súper bien, trabajamos, nosotros tenemos un espacio y nos conseguimos a través de también un proyecto y a la vez también hay luchas también para poder tener un espacio. Tenemos un espacio que nosotros decimos el Tambo Tragún, que la palabra tambo viene del mundo andino y hace referencia a un lugar de descanso, y el trabún para nosotros el mundo mapuche es el conversar, el juntarse a conversar. Entonces sería lugar de descanso que a la vez también nos lleva a la conversación. Sí. Y tenemos ese espacio, hicimos ahí una especie de ruca, casa así hecha con barro, técnica también. ¿En qué sector se encuentra eso? Está ahí en un terreno de la municipalidad. Nos conseguimos un comodato. Ajá. Y ahí hacemos nuestras prácticas, nuestras conversaciones. ¿En qué sector de Vicuña? Sí, de Vicuña, aquí como a la salida del cosa donde golpean animales, caballos, vacas, ¿cómo se llama? El rodeo. Ajá. Ese sector. ¿La media luna? Sí, de esa. La media luna hacia el fondo hay un territorio, un espacio así donde hay un vivero del municipio, atrás hay un espacio y ahí nosotros nos conseguimos ese espacio a través del municipio y tenemos ese espacio para nosotros, para juntarnos, porque no teníamos antes, ya llevamos 4 años con ese espacio. Ahora, con respecto a lo que es el mundo regional, ya es más difícil porque ha habido también distintas situaciones. En el Valle del Elqui es una situación especial, como le decía yo, donde se junta la gente, conversa, pero hay igual, se podría decir, conflictos de territorio, pero tratamos de solventarlos por más que nada con los demás valles, que quedamos allá, está el Limarí, está el Choapa, tienen otras concepciones de lo que sería las luchas indígenas, por ejemplo, a decirlo. Uno siempre se enfoca hacia el Estado, por ejemplo, en nuestra lucha, va a tratar de que
no sé, pues nos reconozcan más y veamos cómo poder seguir manteniendo la cultura y no tratar de luchar entre nosotros. Nosotros, por lo menos acá en el Valle del Elqui, se ha logrado esa comunión. Sí. Interesante, conversar con Diego Pillancar Antigual, integrante de la Asamblea de Pueblo Originario del Valle del Elqui. Estamos terminando este bloque, le agradecemos enormemente. Hay muchos temas que quedan pendientes. Cuando son interesantes los invitados y las temáticas, en verdad quedan así muchos temas. Y no todos se pueden abordar con la profundidad que uno Exactamente, sí, se pasó volando el tiempo. Diego, agradecer de Voces de Elqui, hacer un reconocimiento público también por lo que hacen, por la labor que es integradora, que es de educación también, que es formativa, que es de concientización, porque es importante que los jóvenes también, los niños, las niñas, hagan esa relación con la cultura, con los pueblos originarios, que respeten, que la valoren, que den los espacios, que lo promuevan de buena manera. Es decir, aquí, bueno, en Voces del Elqui tratamos de que esos espacios, esos tiempos se puedan otorgar para personas como Diego y su agrupación. Gracias por participar, por aceptar nuestra invitación a conversar, Diego. Bueno, agradecido, Chaltumay o Mañum, decimos los mapuches. Mañum. Como agradecido. Y bueno, más que nada mandarle saludos a nuestra agrupación, que se mantenga fuerte, firme. Hay un concepto que siempre me gusta a mí decir, es que lo que no se conoce no se valora, y a la vez cuando uno lo aprende a conocer y lo aprende a valorar, uno ahí lo empieza a querer. Entonces es como el territorio. Yo le digo a los niños los mismos: si ustedes no conocen sus árboles, no lo van a valorar, y a la vez no lo van a poder proteger. Entonces la gracia es esa. Encantado, Diego. Bueno, en nuestros amigos, profesora Clinta, nos vamos hasta una nueva oportunidad. Que tengan una hermosa semana. A todos los amigos y amigas que escuchan Voces del Elqui, que estén muy bien, que lo pasen muy bien. Chao, que estén bien.